como dijo ayer Milei de Cristina. Claro. Sí. Lo tenemos Jefe de la banda, el jefe. señor Walter Castro, que se suma a esta mesa. Bienvenido. No, claro que Un nuestra día. banda es una banda musical. Es una banda de rock. sí. Claro, sí. No. ¿Es rock lo que tocan ustedes o eso? Bueno, Baladitas, ¿en qué Varios andan? géneros, Claro. varios géneros. Varios Nos géneros. gusta la música y sí. Bueno, vamos a saludarlo a Garrett también, así a la distancia. Viste, nunca sabés dónde está Garrett. Sí, es el Si en percusionista. Italia, en España, en dónde. Garrett, bueno, lo tenés aquí a Walter Castro, que hace un rato que por lo menos al aire no lo saludás. Nos saludamos, me reía porque me dio el instrumento, el único que me confió es el que tengo que solamente palmear un poco y tratar de mantener el ritmo. Podemos hacer una de Tracy Chapman si querés, Sí, Castro. no, te toca la percusión. Como el que está acá en calle San Martín que le da. Uy, cómo le da a ese Sí, muchacho. sí, Con qué eso, ganas. Sí. Hay que destacar algo que le da con ganas. Sí, yo tengo como referencia a 3 percusionistas en mi vida. Podría decir que son más, pero 3 o 4 realmente impresionantes. 2 bateristas muy consagrados, uno el de Led Zeppelin y el otro el de Police. Pero después el que se me viene inmediatamente a mi cabeza es Animal, que es el baterista de los Muppets. Y en cuarto lugar, el que tenemos acá cerca de la radio. El señor Sí, este que está sí, acá, sí. abajo de nuestra Sí, ventana, sí, sí, exactamente. sí, sí. Años además ya Sí, son el de la peatonal. Son la expresión viva de la percusión en mi Sí, vida. sí, Claro. sí. O sea, Sí, le pone una 2 garra que vienes bárbara. del rock y bueno, otro un artista popular, callejero y otro cinematográfico como Sí, el de los sí. Muppets, ¿no? Bueno, Era muy bueno. yo les cuento que Walter, por supuesto Garrett, Ale está ahora en reemplazo de Viviana, pero no perdemos la esperanza de incorporarla más firmemente en algún momento. Bueno, Walter, como le digo, se incorpora y va a estar visitándonos. ¿Cuántas veces por semana, Walter? No, los martes seguro. Los martes seguro Sí, presencial y después porque me alguna queda- por telefónica. Sí, me queda de paso. Sí. queda de Vi paso. Luis y subí. Sí, los martes me queda de paso. Bueno. Después alguna otra vez vas a saber por dónde Bueno. se pueda salir, sí. Perfecto. Estamos a mitad del río, me parece, ¿no? Estamos a mitad del río y no sabemos si nos vamos a quedar ahí colgados o vamos a llegar a alguna orilla alguna vez. ¿Cómo estás viendo todo esto? Yo diría que estamos, en el mejor de los casos, en la mitad del río. Ujú. Porque podríamos estar, en la medida de que las cosas no salgan del todo bien, que hay una probabilidad. En el fondo del río. No, en la mitad del primer brazo del río. Ajá. O sea, imagínate que querés cruzar el Paraná. Es decir, como se hace habitualmente en octubre, noviembre, se tiran todas las personas, y cruzan 800 metros el río. Entonces vos estás por la mitad y decís, me queda poco, llegaste a la isla. Ya está. Sí. Dice, no, pará, este es el primer tramo. Hasta Victoria queda un montón. Te quedan 50 kilómetros más. Claro. Entonces vos me decís, ¿estamos en la mitad del río o estamos en la mitad del primer brazo del río? No sé. Ujú. Bueno, yo ayer decía, a ver si vos lo ves parecido, ¿no? Ahí, Milei tiene activos y tiene pasivos. Los activos son, yo pongo, tiene claro el diagnóstico, creo. Tiene clara la mayoría de las soluciones de algunos de esos problemas que él descubre en su diagnóstico. Y una cosa que a mí me parece muy valiosa es que no tiene problema en pagar costo político. Con lo cual se desprende de ese uso y costumbre en la política argentina, que es primero mirar las encuestas, ver cuál es el humor social y después decir qué quieren hacer. Ahora, dentro de los déficits, los que ya sabíamos antes de la votación, no tiene fuerza parlamentaria ni habilidad, o sea, no tiene ni cuantitativa ni cualitativamente tiene peso en el Congreso, y tampoco tiene suficientes funcionarios como para cubrir las posiciones, las segundas o la tercera línea y conducir la gestión, me da la impresión. Por eso la unión con el PROME me parece que es indispensable como para robustecer un poco a estos dos déficits fundamentalmente. Tiene otros déficits, pero digo como principales. Por lo tanto, no se sabe bien qué va a pasar acá. No se sabe bien qué va a pasar por muchas razones. Sí. Porque hay muchas variables abiertas. Abierta, sí. Algunas son políticas, otras son económicas, otras son sociales. Cuando digo sociales es como la población se banca. Exactamente, la sí. profundidad del ajuste que hay que hacer. Yo tomo lo que vos decís, solo repararía en que
Milei está dispuesto a pagar costo político porque atrás de él está el precipicio. Ujú. Entonces, si retrocede, fue. Entonces ahí la actitud es un poco otra. Es muy difícil especular cuando vos tenés cero margen. O sea, Sí, no pero tiene fíjate margen. que Massa, Alberto, Cristina también tenían el precipicio atrás. De hecho, lo iban cavando para que sea cada vez más profundo y tenían una actitud muy irresponsable. Sí, pero vos mismo decís, tenían otras fortalezas. O sea, el establishment, una corporación política Ujú. constituida, el tiempo limitado. O sea, Milei tiene un horizonte abierto de muchos años. Massa tenía que llegar hasta el cambio de gobierno. O sea, no es lo mismo el plan llegar hasta un punto que cuando vos arrancás de cero. Y a Milei le toca la más fea, que es encarnar o protagonizar el ajuste y generar una transformación muy dolorosa para después poder crecer y ganar con las ventajas del crecimiento. O sea, todos los que disfrutaron de un espacio de crecimiento político, y el caso más reciente es Kirchner, es después de que el ajuste se hizo antes, por De la Rúa y por Duhalde. Menem cabalgó, sí, una parte del ajuste, pero la principal parte del ajuste ya la había hecho Alfonsín. Con la hiperinflación. Walter, el escenario, si las cosas no salen bien, más o menos lo imaginamos todos. Si quisiéramos imaginarnos un escenario positivo, o sea, que la cosa le salga bien, ¿cuáles serían esos pasos? ¿Cómo sería ese camino? ¿Qué tendría que ir sucediendo para que la cosa pinte mejor? La Argentina está en bancarrota. O sea, esto es lo primero que hay que decir. Yo no sé si alcanza todo lo que dijo Milei para describir el verdadero problema económico de fondo que acumula la Argentina hace muchos años. Está en bancarrota. O sea, vos le debés guita al Fondo Monetario y a todos los bonistas en dólares, más los intereses, acumulada por muchos periodos. Le debés guita a todos los que tienen plazos fijos en los bancos, que sin darse cuenta cobran una tasa de interés para no llevarse la plata a los bancos, plata que el gobierno ya se gastó. O sea que si se la tuviera que devolver tendría que imprimirla, y eso es lo que Milei dice sería la hiperinflación. Le debés la guita al Fondo Monetario, que te va prestando el fondo para que contablemente vos asientes que le vas pagando. Y además tenías las cuentas desajustadas entre lo que recaudás y lo que pagás. Todo eso con emisión. Entonces, eso se llama bancarrota. O sea, tener 10 millones de jubilados y menos de 10 millones de personas que trabajan en blanco se llama bancarrota. No quiero decir que la bancarrota sea el final del mundo. Conocemos muchas empresas que están en bancarrota, entran en un concurso, hacen ajustes realmente muy fuertes. Esto quiere decir que hay mucha gente que se queda sin cobrar y después las cosas vuelven a encauzarse y vuelven a arrancar. La historia de los países es así. No es el primer caso de una bancarrota de un país, no es el primer caso de la bancarrota en la Argentina. Ya tuvimos varias, pero es bancarrota esto. Entonces, lo que estamos discutiendo es quién asume los costos de esa quiebra. Esto es lo que se está discutiendo. Milei discute con los gobernadores si los va a asumir todo él o lo va a asumir en parte también cada provincia. Una discusión. Y cuando se van haciendo los ajustes, de hecho, por supuesto hay quienes se resisten a los ajustes y hay otros que los padecen. Pero si lo que vos pagás en el gobierno nacional son básicamente jubilaciones, sueldos, subsidios y obra pública y transferencia a provincia, tenés que imaginarte que Milei, que no puede emitir más plata porque iba a la hiper, va a recortar los sueldos de los jubilados, te guste o no, los sueldos de los empleados públicos, te guste o no, las transferencias a la provincia, te guste o no, la obra pública, te guste o no, y va a sacar la guita de los subsidios, con lo cual sube el transporte, la luz y el gas. Bueno, poné todo eso, que en el fondo es menos plata en el bolsillo de jubilados y empleados públicos, que a su vez es menos plata en la granja, en los remises y en cualquier lado. Entonces la economía se empieza a estrujar porque toda esa expansión artificial que hacía el Estado emitiendo pesos no la puede hacer más. Entonces dice, bueno, ok, hasta acá llegamos, esta es la plata que hay, empecemos a acostumbrarnos a vivir con lo que producimos. Argentina, desde 2011, que está estancada. O sea, y sumale que de 2011 hasta acá hay 10% más de gentes. Entonces, si vos bajaste 10, 12, 15 puntos el PBI, más lo que va a caer este año, y le agregás 10% más de gente,
en términos reales, estás 25% peor que en 2011. Esa es la realidad del bolsillo de los argentinos en promedio. Pero como hay algunos que no están 25% peor, porque por distintas razones pudieron acomodarse, hay otros que están mucho peor que el 25%. Sí, se entiende. Pero quiero volver al escenario positivo, porque, insisto, porque el negativo ya sabemos, si no le sale nada, si no le aprueban nada, si ya se va a complicar y ya nos imaginamos. Pero en el positivo, recién lo escuchábamos hace un ratito a Caputo decir que él imagina la inflación de febrero más cerca de 10 que de 20. Bueno. El escenario positivo sería que eso se concrete, que después la de marzo sea un poquito más baja y después que en algún momento presenten un plan de estabilización más potente, me imagino. El plan del gobierno, tal cual como está planteado, podría haber elegido otra vía. La otra vía era más riesgosa, que era soltar el dólar a donde el dólar fuera. Sí, exacto, de entrada. Eso podría haber salido bien o muy mal. O muy mal. Entonces no se lo puede culpar a Milei, que ancló en 800 el tipo de cambio. Soltar el dólar hubiera significado hacer lo mismo que hizo Remeslenikov, que le explotó el dólar y se multiplicó por 4. Sí. Entonces el ajuste lo tragás todo de una vez. De un saque, sí. Entonces todo el mundo ganaría $20. O sea, cuando te decían la convertibilidad se puede hacer a dólar de 4.000, te estaban diciendo eso. Sí. Okay. Milei intentó un modo más ortodoxo. Y entonces, y eligió un solo ancla, que es el ancla fiscal. Entonces el tipo dice, mira, yo no voy a emitir, punto. Y no vas a emitir y vas a poner todas tus fichas en que la recesión haga el trabajo. Porque vos tenés dos maneras de ajustar. Si dejás que el dólar vuele, los precios de los bienes exportables, remedios, alimentos, vuelan. Y el salario se queda chiquitito. Entonces el ajuste lo hiciste de un solo saque. O podés jugar la carta de otra manera y decir, mira, el dólar está a 800, no vuela, pero ahora vamos a entrar en recesión. Y los precios que subieron mucho van a dejar de subir hasta que empiecen a bajar. No todos los precios, porque no va a bajar nunca el precio del combustible, es internacional. No va a bajar el precio de la luz, tiene que subir. No va a bajar el precio de algunos alimentos exportables, la carne, por ejemplo. Pero, ¿qué va a bajar? Bueno, va a bajar lo que te cobran por comerte un sándwich en un bar, tiene que bajar el precio de un hotel, está bajando el precio de los taxis porque tristemente se le meten los Uber a los taxistas, y van bajando los salarios. Bueno, todo lo que se llama en economía no transable, eso va a bajar, porque un ajuste, dicho en una línea, es eso, la caída del salario real medido en dólares, eso es un ajuste. Entonces, o vas por la vía de la recesión, que es la que buscó este gobierno, o sea, desierto y anchoas, por 6 meses como mínimo, si sale bien. Y si sale mal, va a tener que meter otra devaluación. Y en ese caso te diste cuenta que todo este esfuerzo era solo hasta la primera isla. Sí. Y que te quedan 2 o 3 brazos del río más para después. Bueno, lo voy a incorporar a Garrett en esta última parte, porque ya estamos cerca de las noticias, para preguntarle, porque ayer en un reportaje que Milei concedió a Majul, salió el tema internacional y quedó la idea de que Milei estaba bastante satisfecho y contento con la repercusión que ha tenido a nivel internacional su figura después de lo de Davos y demás. Y como Garrett está en España, a lo mejor nos puede dar cuenta de si eso es así, si está exagerado, si efectivamente el hombre se ha posicionado en la política internacional. Garrett, contanos un poco sobre este punto, ¿cómo lo estás viendo desde allá, por favor? Y me parece que van apareciendo varios Mileis a la vez ahí, ¿no? Porque el Milei de lo interno y de lo económico que describía Walter recién en profundidad es uno que miramos básicamente solo desde dentro de la Argentina o lo miran los que siguen la economía de Argentina con atención desde fuera, pero no el común de la gente y no necesariamente todos los que siguen la política internacional y los que siguen la Argentina desde el exterior. Desde el exterior está
El Milei, por un lado, que va y obtiene las fotos que hay que obtener cuando se sale al mundo, se junta con Meloni y se hacen los contrastes con lo que es la líder italiana versus lo que fue el encuentro en su momento con Alberto Fernández, donde estaba alejada, donde se mostraba muy fría. Y del otro lado, con un Milei que hasta se tocan la cabeza los dos en el abrazo. Consigue la reunión con el Papa, que también fue seguida con mucha atención en territorio italiano. En Israel marca con claridad el posicionamiento y la alineación de Occidente y de la derecha conservadora, incluso con lo simbólico y no simbólico de prometer que va a mudar la embajada a Jerusalén. Y en los próximos días, Marcelo, que va a estar yendo a Estados Unidos, a CIPAC, a la reunión de los conservadores, esa donde se mueve mucho dinero para lo que tiene que ver con los donativos para la campaña republicana, en Washington se va a estar juntando probablemente, es lo que todos dicen, lo que se especula, con el expresidente estadounidense y quizá próximo presidente nuevamente con Donald Trump. En lo internacional va tocando todas las teclas y va dejando un mensaje. Lo decía Walter antes y lo he charlado con él y lo hemos escuchado también en algunos análisis a él con respecto a la retórica, ¿no? Lo que plantea Walter con la retórica y el discurso de Milei. Milei instala el discurso fuera y los medios internacionales, en particular los medios angloparlantes, van tomando esa idea de un Milei que estaría tratando de dar la lucha contra el déficit fiscal, que estaría dando la batalla con los temas económicos. No obstante, que luego los números finos puedan dar espacio a otros análisis. Así que me parece, Marcelo, que ahí tenemos un Milei que en lo internacional ha sabido pararse y ha sabido, me parece, poco a poco ir superando esa imagen que querían pintar, quizás en muchos medios españoles, pero también lo vimos en medios de los Países Bajos, donde lo mostraban a un Milei loco, el Milei con la peluca, el Milei candidato del cual en muchos países se burlaban. No por nada uno de los videos que se viralizó fue el Pepe Papa diciéndole: te cortaste el pelo, me lo emprolijé un poco, le dice Milei, Marcelo. Walter, vos, por último, ¿cómo ves el posicionamiento de Milei a nivel internacional? ¿Lo ves que en el círculo rojo de la política, no digo a nivel popular, pero en el círculo rojo de la política le empiezan a prestar atención o es una exageración? No, no, es totalmente cierto. O sea, Milei se cortó el pelo como Menem se sacó la patilla. O sea, Milei es un calco de Menem. O sea, se corta el pelo como Menem se saca la patilla. O sea, acordate que Menem entró ovacionado al Congreso de Estados Unidos. Uh-huh. Milei es un producto mediático espectacular. O sea, es una persona que desde una base de lanzamiento muy chiquitita se proyecta primero en la Argentina, a la estratosfera, superando toda la plata de los partidos políticos, porque gana con redes, sí, gana sin equipo, gana sin gobernadores, gana sin diputados provinciales. O sea, imagínate la fuerza del lanzamiento mediático, de su personalidad y de su idea. Él se instala, atraviesa la atmósfera política y se pone por arriba. Y entusiasmado con eso, proyecta esa misma discusión que plantea en la Argentina al mundo entero. Al mundo entero. Y esto no es un chiste, porque tiene... Bueno, lo retuitea Elon Musk. Sí, entonces, tuvo repercusión, sí. Entonces, te fijas, los discursos de él son los más visitados y los más reproducidos, por supuesto, porque él se mete en una discusión de alcance internacional que está planteada. Juega nítidamente de un lado del espectro. La única cosa que yo siempre me pregunto es decir, bueno, imagínate que Milei fuera lanzado de Cabo Cañaveral, y que es un prototipo con un relato, con unas formas, con una manera de comunicar que tiene una penetración altísima, infinita. Bueno, desde la altura a la que él alcanza en muy poco tiempo, como un cohete, a la velocidad de un cohete, y vos mirás desde allá arriba hacia abajo, imagínate cuál es la estructura de Milei. O sea, es él, la hermana... Y dos más. Habla de los perros, por esto puedo ponerlo como un chiste. O sea, ok, Dios no lo permita, se cae un avión donde va Milei. ¿Te das cuenta que es una construcción que tiene mucho que ver con su personalidad, con su discurso, con su manera de comunicarse local e internacionalmente? Pero cuando vos te pones a ver las viejas herramientas de hacer funcionar la política, los parlamentos, las palancas del poder, la secretaría, los ministerios, los recortes, él tiene una torpeza
muy grande y una imposibilidad, una incapacidad, una falta de herramientas. Entonces, lamentablemente eso hace que él tenga que chocar como choca, porque cuando vos no tenés herramientas sos tosco. Entonces choca. Cuando la travesía que él se propone es tan grande, de golpe empieza a ser como San Martín o como Napoleón. O sea, muy difícil que alguien, aún de sus mismas filas, le diga, oiga general, me parece que mejor así. Yo no creo que San Martín hubiera dado mucho espacio a que alguien le contrariara por qué paso de los Andes pasaba, o que Napoleón hubiera dejado que le contrariaran los frentes de batalla que elegía. Porque está muy solo en lo que él ha hecho, tiene una distancia enorme con su estructura. Bueno, Walter, te vamos a tener toda la semana, entonces, Sí. bienvenido. Bueno, Y muchas gracias. Bueno, ahí nos vemos. Con Garrett seguimos después de las noticias. Vamos, Ale, nos metemos en el noticiero. Sí, dale cuando quieras. Perfecto, nos vamos, gracias. Chao, Walter que pasen Castro. bien.